Hoy lo que vamos a hacer es yo estoy ando un Para que poco. ahí eh, todavía no apareció la presentación, estamos viendo un blanco. no, está bien, pero no es que no hay presentación, Bien, vamos a escribir vamos a en el escribir. pizarrón, digamos. Perfecto. Vamos a hacer de cuenta, ¿cómo es? El falso pizarrón. Dale, dale. Buenísimo. Fenómeno. Hoy vamos a darle derecho hasta que podamos. Yo creo que vamos a hacer 2 horas y media o algo así, quizás un poco menos. Porque estaba un poco gripado, me desperté un poco gripado y no pude ir para allá y estoy con un poco de fiebre todavía, así que no estoy para muchos despliegues. Pero la idea es que cubramos este tema que no es súper, súper, súper importante, pero que es importante conocerlo, por lo menos verlo una vez, que son los estados límites de servicio. ¿Por qué le digo que no es súper importante? Porque normalmente los estados límites de servicio, si hasta ahora nosotros estuvimos preocupados por estudiar los estados límites últimos. Es decir, no, estuvimos fijándonos que la seguridad de la estructura sea por lo menos igual o superior a la mínima que establece el reglamento. Y eso lo vimos para distintos elementos, para losas, para vigas, para columnas, para vigas en distintas condiciones, columnas en distintas condiciones. Tratamos de ver qué pasaba también cuando había problemas de estabilidad del equilibrio, pero nunca, nunca, nunca hasta ahora nos preocupamos por los estados límites de servicio. En las estructuras de hormigón armado corriente, los estados límites de servicio muy rara vez diseñan. Lo único que hicimos para no tener que ocuparnos tanto de los estados límites de servicio fue la clase que vieron con Martín y con Álvar, en una de las primeras clases prácticas, donde usaron unas tablas para determinar dimensiones mínimas de elementos, fundamentalmente alturas, alturas mínimas de vigas y de losas. De esa manera, que son los dos elementos que se deforman a flexión en las estructuras que nosotros vamos a ver. Acuérdense que no tenemos cargas horizontales, lo van a ver el curso siguiente. Con lo cual, si nosotros usamos esas dimensiones, las deformaciones que podemos esperar en la estructura no, no suelen tener problemas para las estructuras comunes. Entonces, las deformaciones son el principal estado a considerar. Vamos a ver igual hoy qué pasa si por algún motivo me veo obligado a diseñar una viga o una losa con una dimensión menor a la dimensión mínima que fija el reglamento para ese predimensionamiento. Y vamos a ver si podemos calcular la deformación que incluye la deformación elástica, que vamos a tener que tomar algunas consideraciones para calcularla, porque como vimos en el curso, la rigidez de los elementos flexados, conforme me voy acercando a los estados límites últimos y como consecuencia de la fisuración, cae y cae bastante. Puede caer hasta el 30% de la inercia bruta. Entonces vamos a ver cómo abordamos eso y también vamos a ver por lo menos cómo incluimos de manera aproximada, de varios métodos mejores que el que vamos a ver, o más exactos que el que vamos a ver nosotros, pero cómo incluimos la deformación por creep, que sería el aumento de la deformación del hormigón para carga constante a lo largo del tiempo. Otro estado límite que es importante mirar asociado a los estados límites de servicio son las fisuraciones excesivas. De esto hay un universo escrito, pero un universo, porque ¿qué es excesiva y cómo calcular la fisuración? Es muy difícil las dos cosas. Vamos a ver algunos métodos para determinar el ancho medio de fisura y algunos criterios, que este será otro tema que es complejo de determinar, que nos va a pasar con los estados límites de servicio, que es que vamos a tener que hacer no solo el esfuerzo de calcularlo, sino también tratar de encontrar un parámetro que fije para nosotros el nivel en donde vamos a considerar que ese estado límite de servicio está cumplido o no. No va a ser como los estados límites últimos, en donde nosotros verificábamos que la sumatoria de gamma por i por los QI sea menor o igual a los phi por Rn. Eso era la ecuación que verificamos acá. Va a ser complicada la ecuación del cálculo de los Rn, va a haber varias ecuaciones, va a ser un poco complicado, y por otro lado vamos a tener no va a ser tan claro cuál va a ser el límite. Vamos a tener que analizarlo, dependerá del destino de la estructura, de una serie de cuestiones, ¿no? Y es muy difícil, la calidad de la predicción del ancho de fisura y del espaciamiento es muy malo. En general hay desvío del 30%, incluso si uno hace un muy buen trabajo de cálculo y un muy buen trabajo de construcción. Entonces estas cosas hay que tomarlas como algo nominal.
no hay. Después hay otra cosa que a veces es importante, que son las separaciones de fisuras, que no lo vamos a calcular nosotros en el curso, pero que podríamos calcular una separación media de fisura que a veces es importante. Otro estado límite de servicio que tendríamos que mirar, pero ya en tercer lugar, son las vibraciones excesivas. Esto casi nunca pasa en estructuras de hormigón. Hay alguna cuenta que se puede hacer, pero no es importante. Y si uno quiere hacer un estudio más detallado, tiene que tomar el curso de dinámica y lo analiza. Rara vez en una estructura de hormigón hay problemas de vibraciones. Son casos súper puntuales y que tampoco son fáciles ni de analizar ni resolver. Por ejemplo, hay muchas quejas de vibraciones de estructuras que están cerca de estadios de fútbol, cuando hay recitales. Eh, para edificios de steel deck y metálico, por ahí hay un poco más de vibraciones, sobre todo cuando hay actividad humana rítmica, gente bailando, haciendo gimnasia, pero normalmente esto no es un problema. Y hay otro problema más que está metido dentro de los estados límites de servicio, pero que no necesariamente tiene que ver con el servicio propiamente dicho, sino que es más un estado límite último, pero se estudia con las combinaciones de servicio, que son los problemas de fatiga. Este problema es un problema bastante muy específico de algunos tipos de estructuras muy particulares. Por ejemplo, los tableros U de los puentes, cosas muy particulares. ¿No? Les voy a hacer algún comentario de esto, pero muy por arriba. La realidad es que el hormigón, tanto el hormigón como el acero se pueden fatigar. El hormigón es muy difícil que pase, pero el acero se fatiga. Entonces, una de las maneras si acuérdense que la fatiga era el fenómeno de rotura del material a una tensión inferior de la tensión de rotura de un ensayo de tracción simple, como consecuencia de aplicar cargas de tracción repetidas. ¿Sí? Tenemos que tener, y hay un tercer componente que tiene que aparecer también, que tiene que haber un punto de iniciación de fisura, que normalmente todos los materiales tienen alguna pequeña marca en el exterior, algo, una inclusión no metálica, ahí se inicia el proceso de fatiga, yo voy alimentándolo con tensiones. Las tensiones tienen que tener un cierto valor para que esa fisura progrese, hasta que se alcance una longitud de fisura, que es la longitud de fisura crítica, en donde la energía que se libera cuando la fisura avanza es más grande que la que yo necesito para avanzar la fisura un poco más. Entonces ahí la pieza falla de manera súbita. Son peligrosas, rara vez son un problema en las estructuras civiles, de las que van a hacer todos los días. Esto es un problema para algunos elementos de algunos puentes. Porque normalmente el sector grande de los puentes es pretensado. Lo único que hay algo de análisis de fatiga es en los tableros para la carga transversal, en algunos tipos de tableros. Entonces son casos muy puntuales. Normalmente lo que se hace es limitar la tensión de trabajo de la barra a un valor seguro para las condiciones de servicio. Bueno, ese es un poco el viaje que vamos a hacer nosotros. Para eso vamos a tener que trabajar, vamos a gastar un rato grande en recordar primero las combinaciones de servicio, que me gustaría repasar un poco esto porque sé que es un problema relativamente frecuente. Y después vamos a ver cuál sería la secuencia que vamos a hacer y vamos a trabajar sobre la determinación de la inercia, que quizás es lo que es común a todas las verificaciones que nosotros hacemos. Esperen que... ¿Hasta acá dudas o estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, esperemos que sí. Bien. Sigamos por acá. Bueno, ¿qué diferencian? ¿Cuáles son las combinaciones que vamos a usar? En lugar de usar las combinaciones que venimos usando para diseñar los estados límites últimos, vamos a usar unas combinaciones que, dicho rápido, serían las combinaciones sin factores de mayoración. En realidad es un poquitito más complicado. Si ustedes miran las combinaciones de servicios que van a aparecer en el reglamento CIRSOC, hay algunas, por ejemplo, que tienen factores de combinación de 0,9 para tener en cuenta qué pasa si alguna carga uno la subestima, que es algo que puede pasar sobre todo cuando se está estudiando el hueco, por ejemplo. Pero esencialmente son esos factores. Entonces, ¿usamos las mismas combinaciones? No, no son las combinaciones que tienen gamma, son otras combinaciones que tienen los estados límites de servicio. Vamos a ver si podemos copiar alguna para
para que la vean por lo menos una vez. Eh, ahora ahora las copiamos. ¿Qué más? Y lo otro que me gustaría ver es cuál va a ser la secuencia que vamos a hacer. Me gustaría verlo con ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la secuencia de verificación va a ser siempre lo mismo. Primero vamos a decir qué estado límite de servicio estamos estudiando. Después vamos a calcular las nuevas combinaciones de carga, que ahora las vamos a escribir alguna para que la tengan. Les voy a buscar el artículo, así también lo tienen, eh, lo pueden tener presente. Están, no siempre están tan a mano esas combinaciones de carga, y a veces lo que se usan son las combinaciones de carga del apéndice J del reglamento CIRSOC 301. Que, ¿por qué está todo tan escondido? Esa es la otra pregunta interesante. Porque ha habido muchos problemas judiciales respecto de las deformaciones y del cálculo de deformaciones y de la predicción de deformaciones, sobre todo en Estados Unidos, donde es originario este reglamento. Por lo que se trató de no incluir demasiada información en el reglamento propiamente dicho, para no tener problema o minimizar la cantidad de problemas legales a los que uno eventualmente podría tener que enfrentarse. Lo mismo que los límites, va a ser complicado de, de calcularlos. Pero lo otro es determinar las combinaciones de los estados límites de servicio. El tercer punto es establecer un procedimiento de cálculo hay varios procedimientos de cálculo, hay que elegir uno. Algunos están en el reglamento, otros no, otros están en algunos comentarios. Nosotros vamos a elegir, a tratar de recomendarles alguno. Y después, por último, fijar el criterio. Para que nosotros vamos a fijar el criterio de aceptación. Es decir, por ejemplo, si estamos viendo la fisuración, ver qué tamaño de fisura va a ser aceptable para nosotros, qué separación, si vamos a permitir que se abran o no durante la vida útil de la estructura. Hay una serie de cuestiones asociadas a eso. Bueno, entonces vamos ahora, para los estados límites de servicio, que no vamos a estar cerca de los estados límites últimos, la distribución de tensiones en el hormigón va a ser muy parecida a la distribución de tensiones lineal. Entonces vamos a escribir acá, análisis elástico de tensiones en vigas. Entonces, para los CLS, la distribución, en vez de ser esa distribución parabólica que nosotros reemplazamos por el bloque de Windy, va a ser una distribución lineal. Así que va a valer, ahora sí va a valer todo lo que nosotros vimos en resistencia, o lo que ustedes vieron en resistencia de materiales, lo mismo. Lo único que vamos a tener un poco de cuidado es para el cálculo del módulo de elasticidad longitudinal, que vamos a usar alguna fórmula, ya vimos algo en columna, no es tan fácil de predecir, depende mucho de la calidad del hormigón y sobre todo el módulo de elasticidad del agregado grueso. Y por otro lado, ¿hasta cuándo va a valer la distribución lineal? Hasta que alcancemos el momento de fisuración. Después de ese momento se va a empezar a comportar, vamos a tener todavía una distribución lineal igual a la resistencia de materiales, pero el comportamiento de la sección va a ser un poco distinto porque la parte del hormigón sometida a tracción no va a colaborar nada. Entonces, ahora bien, para poder aplicar lo que ustedes vieron en resistencia de materiales, lo que nosotros necesitamos es, primero, determinar el módulo de elasticidad de la sección, pero también tratar de ver cómo manejamos la situación de que ahora tenemos no un material, sino dos materiales que tienen módulo de elasticidad muy diferentes.
Si nosotros seguimos manteniendo la hipótesis de que la deformación del acero y del hormigón en la misma fibra, una fibra ubicada a la misma distancia del eje neutro, sigue siendo igual, la, eh, la tensión en los dos elementos es distinta. Y eso nos complica un montón a nosotros, porque todo lo que vimos antes es para materiales homogéneos. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo convertimos esa sección de un material inhomogéneo a una sección equivalente, que no existe, ideal, de un material homogéneo. Reemplazando, podemos hacer dos cosas, o reemplazar por acero el área de hormigón, o reemplazar por área de hormigón el acero. Lo que normalmente se hace es lo segundo. Eso es por un tema de usos y costumbres, no hay ningún motivo de fondo para, para hacer una cosa o la otra. Respecto al módulo de elasticidad del hormigón, la fórmula que tenemos para calcularlo es esta. O la más común que usamos habitualmente es esta que está acá para hormigón de peso normal. 4700 por la raíz F'. ¿Qué módulo de elasticidad le damos al acero? El que usamos siempre, 205 o 210.000 megapascales. Entonces, podemos definir ahora una relación que se designa con la letra N, lo llama relación modular, que es un cociente entre los dos módulos de elasticidad. Es el cociente entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón. Para los valores usuales, ¿se acuerdan que el hormigón nuestro iba de 20.000 a 30.000 megapascales? Esto va a andar con valores del orden de 10, más o menos, hasta 6, aprox. 6.5. Ese es el rango de valores usuales. Quiere decir que el acero va a ser para hormigones de muy mala calidad, 10 veces, o de muy baja calidad, 10 veces más rígido. Para hormigones de mejor resistencia va a ser 6 veces, entre 6 y 6 veces y media más rígido que el acero. Perdón, que el hormigón. Entonces esto lo que nos va a permitir a nosotros es calcular esa sección transformada. Entonces trabajemos ahora con la sección transformada. Entonces, ¿cuántas secciones transformadas vamos a tener? Dos secciones transformadas. Una para la situación antes de que se alcance el momento de fisuración y otra después de que se alcance el momento de fisuración, pero todavía con distribución de tensiones lineales del acero, del hormigón, en la zona comprimida. La gran diferencia entre las dos es que en la segunda, la parte del hormigón que colabora desde eje neutro hacia abajo es cero. Entonces, la sección transformada, ¿cómo la podemos calcular? Si nosotros tenemos ese factor n dando vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que estamos buscando nosotros? Tratar de poder aplicar la ecuación donde la tensión actuante en alguna de las fibras de la pieza, sigma, se pueda calcular como el cociente entre el momento de inercia y la distancia desde el eje neutro hasta el centro de la pieza. Entonces, una pregunta así para ir tratando de romper el hielo. En este caso, cuando la sección esté sin fisurar, el eje neutro va a estar ubicado en el centro de la sección, más arriba o más abajo. ¿Y por qué? Y no estaría ubicado en el centro de la sección, Bueno, porque, o sea, porque eso sería si tu sección fuera súper homogénea. Pero ¿por qué no es? Porque vos normalmente vas a tener armadura abajo. O sea, si tuviéramos una sección de hormigón simple, es correcto eso. Estaría en el eje de simetría. Pero acá, cuando nosotros tengamos nuestra sección y reemplacemos la armadura por más hormigón, ¿qué va a pasar? Si tenemos armadura comprimida, tendremos vamos a suponer que no hay armadura comprimida. En realidad la pieza, en vez de esta, ¿cómo va a ser?
Esa va a ser la nueva pieza. Entonces, lo que va a hacer eso es que el eje neutro va a estar un poquito normalmente desplazado hacia abajo. No mucho, pero hacia abajo. ¿Y cuánto vale lo que le tengo que agregar de hormigón? Que sería una pregunta interesante. ¿Cuánto vale? En principio, si nosotros tenemos esta relación entre E sub C y E sub S, es decir, que el acero es, digamos, n veces más rígido que el hormigón, la sección va a tener la forma de n, en principio, ¿no? N por AS. Ahora, ¿qué error estamos cometiendo haciendo eso? O sea, esta área que está acá en rojo, Sí, hay que esta, restarle a esa, ese. ¿eh? Hay que restarle a ese. Exactamente, bueno, ya, como es, ya no te podemos aprobar de vuelta. Bueno, No, tira, bueno, está bien. pero no le tuviste nada de fe a tu Pero lo juego. merezco. Sí, sí, otro más. Otro por lo menos uno más. Sí, efectivamente, porque nosotros tenemos, si no estamos volviendo ahora el área que sacamos la barra, nosotros la estamos reemplazando también por hormigón, entonces la expresión más correcta es n-1 por AS. Y lo mismo aplica a la armadura de compresión. ¿Dónde no va a pasar esto? Cuando nosotros estemos estudiando la sección después de la fisuración, pero todavía en régimen elástico, la barra, el área correspondiente a la sección de acero va a ser un poquitito más grande porque el hormigón ya lo sacamos. Porque va a estar del eje neutro hacia abajo, no va a tener más nada. Entonces esa es un poco la diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la posición del eje neutro? Sería la pregunta válida. Bueno, yo le voy a dejar planteado un ejercicio porque no va a dar el tiempo para hacerlo. Me gustaría que lo resuelvan y cualquier problema que tengan nos comenten. Lo vamos a encarar juntos. Entonces, imaginen que tenemos esta sección que mide 30 por 60, que abajo tiene 4 barras del 7. Pero 4 barras le vamos a poner acá. Esperen que vamos a buscarla. Vamos a pasarlo a unidades cristianas. Tiene 4 barras del 22. Que no tenemos, así que le vamos a poner del 20. Nosotros, vamos a poner 4 del 20. Y acá le vamos a poner 2 barras del 20. Y después la distancia entre la capa exterior y estas barras la vamos a suponer vamos a ponerle 65 milímetros, o sea, 0.065. Y la altura de 545. Esta distancia de acá, esta, 54,5. Como son dimensiones de cálculo, podemos escribir estas dimensiones raras. Si fueran dimensiones constructivas que vamos a poner en los planos, acuérdense que redondeamos al medio centímetro más cercano. Y después nos faltaría ver la calidad del hormigón, que vamos a suponer, a ver, vamos a poner un H25, como para tener algo como un H20. A ver, déjenme hacer una cuenta, a ver cuál va a dar más parejo. Le pongo H30. F'C, 30 megapascal. Bueno, con esto, ustedes podrían, y con la información que tienen atrás, lo que me gustaría que hagan es calcular las dos secciones equivalentes. Una va a ser para la condición antes de la fisuración, que va a ser una sección que va a ser así. Vamos a ponerlo más chiquito ese.
¿Qué va a hacer? ¿Qué parte de la sección va a estar activa? Toda la que estoy pintando acá en línea. ¿Cómo hago para encontrar el... ¿Cómo hago para encontrar el baricentro de esta sección? Con lo que ustedes vieron en estabilidad 1. Fijamos un par de ejes. No sé, la podemos poner acá si quieren. Dividimos estas en distintas áreas. Por ejemplo, esta puede ser el área 1, el área 2, la 3, la 4 y la 5. Y calculamos aplicamos el teorema de Steiner. O sea, primero usamos vamos a tener que calcular dos cosas de esta sección. El centro de gravedad, este XG ya lo conocemos, y después lo ideal para nosotros es determinar el momento de inercia respecto al eje X, el momento de inercia principal. Esto que está acá lo hacemos usando el momento estático. Agarramos el área y lo multiplicamos por la distancia entre el baricentro de mi sección y el eje. Y después dividimos por el área total. Y esa es la distancia al eje a la que está IG y XG. La única cosa rara es que uno se puede preguntar, ¿qué altura le doy a esto? Bueno, nosotros le vamos a dar a esto altura 0. Entonces vamos a suponer que esa sección está en coincidencia con el eje de la barra. Eso para el cálculo de XG y de IG. Y para el cálculo del momento de inercia y X, vamos a suponer que la inercia propia de las barras de acero, o sea, ustedes van a calcularlo como la inercia propia más el área por la distancia al cuadrado. Bueno, la inercia propia la van a tomar igual a 0. ¿Sí? El IX propio. Este también lo toman igual a 0. Con eso pueden calcular esa sección, que es la sección con la barra fisurada, y también van a poder calcular esta vamos a poner acá para la sección sin fisurar. Y también van a poder calcular otro que va a tener esta forma. Nada más que lo que va a estar activo ahora va a ser... Y este que está acá va a ser un poquito más grande que el naranja, porque no le vamos a restar el -1, porque acá no tenemos hormigón en esa altura, en esa fibra. Entonces va a ser un poquitito más grande esa área que el área que está arriba. ¿Cómo calculamos esta distancia? Con lo mismo que... con las mismas ideas que la vinimos calculando para resistencia o con una combinación entre resistencia de materiales y lo que nosotros vinimos calculando en hasta ahora en estructuras de hormigón, porque lo que vamos a suponer es que esta distribución de acá es lineal. Y vamos a ver para la condición del momento, o qué posición del eje neutro tengo que tener para equilibrar acá una cierta condición de tensión de la barra. Entonces saco T con un valor de Fs que no conozco, pero que supongo que después cuando tenga el momento lo tendré, y con eso puedo sacar el momento puedo calcular el momento de fisuración. Si hagan la cuenta y así, revísenlo esto y me dicen si tienen algún problema. Pueden consultar el ejemplo 9.1 del libro de MacGregor, donde está desarrollada una sección muy similar a esta que estuvimos discutiendo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Nada, bueno, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, ahora que hicimos todo ese despiole, ¿cómo podemos hacer para determinar? Porque para para esta sección de acá, es muy fácil calcular las tensiones en cualquier fibra.
porque lo único que hacemos es determinar, calculamos con este IX y la posición del eje del baricentro, decimos, bueno, la fibra esta está a esta distancia del baricentro. Dividimos por IX, multiplicamos por esa distancia, tenemos la tensión en esa fibra. Muy fácil. Ahora, para calcular la tensión en la fibra de la sección fisurada es un poquito más difícil. Entonces vamos a ver juntos cómo podemos hacer para calcularlo. Entonces vamos a poner tensiones de servicio para vigas fisuradas. ¿Por qué usamos la palabra servicio? ¿Alguien dice, se le ocurre? No, bueno, esto es mala idea esto de estar preguntando acá en este. ¿Cómo es? Y porque no estamos viendo el tema de las deformaciones, no estamos viendo la resistencia a la viga. Exactamente, y estamos usando combinaciones sin mayorar, porque lo que nos interesa son las cargas que habitualmente ocurren en la estructura. Cuando nosotros estudiamos el problema de fatiga, por ejemplo, de deformaciones, lo que queremos es no la máxima carga que alguna vez puede ocurrir en la estructura, sino la carga que más probablemente esperamos ver en la estructura. Por eso las combinaciones no tienen ninguna mayoración. Tampoco vamos a tener ninguna minoración del lado del cálculo que hagamos. Van a aparecer directamente como coeficiente o como factores dentro de la propia ecuación. No va a haber un phi. Entonces es importante que distingan, eso es súper importante, que distingan las combinaciones últimas, que son las que tienen gamma, de estas que son de servicio, que casi todos los factores valen 1, alguno puede valer menos que 1 para tener en cuenta que, por ejemplo, es muy raro que la mayor carga viva y el mayor viento actúen juntos, que cuando estoy estudiando un problema de estabilidad al vuelco, me puede interesar ver la condición en que yo subestimé el peso propio. Entonces, pero como en líneas generales, los factores de mayoración de las combinaciones de servicios son 1, aunque no sea tanto así. Bueno, fenómeno. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos calcular las tensiones en esta pieza. Entonces, imaginemos que, vamos a llevarlo acá abajo esto. Entonces, imaginemos que tenemos una viga de ancho B, en donde la sección que está activa es esta que está acá. Vamos a poner acá en las barras de acero, ¿no? ¿Por qué va a ser importante esto? Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Vamos a tratar de ver si, conocido el momento de servicio, ya pasamos lo de la sección equivalente, si eso lo vamos a usar cuando tengamos que evaluar inercias y demás. Ahora hay otros estados límites de servicio, como la fisuración, que dependen enormemente de la tensión de trabajo para la combinación de servicio de las barras de acero, que obviamente va a ser menor a FI, mucho menor. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros determinamos la separación principal, la separación de la armadura principal de losas, había una ecuación en donde nosotros teníamos que introducir la tensión de trabajo de la barra de acero para determinar uno de los límites de armadura. Y esa tensión de trabajo nosotros dijimos, o la calculamos o ponemos las 2/3 de FI, como un cálculo aproximado. Acá lo que vamos a ver es cómo tendríamos que hacer nosotros para calcularla de mejor manera. La verdad que la inmensa mayoría de problemas de fisuración son proporcionales a la tensión de trabajo de las barras de acero. Cuanto más baja la tensión de trabajo de las barras de acero, más bajas son las fisuras normalmente y más separadas están. Después vamos a ver un poco más sobre ese tema. Entonces, deben un minuto, voy a buscar un vaso de agua y ahora sigo con ustedes.
Bueno, sigamos. Entonces, tenemos acá la viga. La gran diferencia que tenemos hasta ahora respecto de la condición que veníamos usando para estos dos límites últimos, con distribuciones de tensiones del hormigón parabólicas, es que la distribución ahora va a ser lineal. Pero vamos a tratar de mantener dentro de lo que sea posible la misma nomenclatura. Entonces vamos a imaginar que acá abajo tenemos barra de acero, la armadura traccionada la vamos a designar con la letra su S, este va a ser B. La distancia del borde comprimido hasta el baricentro de las armaduras traccionadas va a ser D. Y nuestro diagrama de nuestra condición de equilibrio va a ser esta que está acá. Ahora va a ser lineal. Esta que está acá va a ser F sub C. Esta que está acá va a ser F sub S. Es decir, F sub S por AS, ¿no? Ahí estamos escribiéndolo en tensiones. Y si nosotros quisiéramos ponerlo en equilibrio, es decir, no estamos... Esperen que me quedé un poco abajo esto. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Vamos a imaginar lo que son las tensiones que están actuando en la barra, son Fs, que nos dan la siguiente distribución de fuerza. Acá una fuerza de tracción T, F sub S por A sub S. Y acá una fuerza de compresión C a una distancia. Si esto que está acá es K por D, esta distancia que está acá, si esto es un triángulo, es K por D sobre 3. Ahora vemos cómo calculamos cada cosa. Nuevamente, esta distancia que está acá, la distancia entre la resultante comprimida y la traccionada, nuestro brazo de palanca, JD. Entonces, la resultante comprimida C va a ser FC por B por KD sobre 2. Estos son dos valores, K y D. ¿Sí? JD, el brazo de palanca, va a ser igual a D menos K por D sobre 3. O si sacamos D como factor común, 1 menos K sobre 3. Si nosotros llamamos M sub S al momento de servicio, este va a ser igual a que a C por JD. O F sub C por B por KD sobre 2 por JD. Si despejamos de ahí F sub C, que sería la tensión en el hormigón, que no es la tensión característica del hormigón, es la tensión para la condición de trabajo. Va a ser bastante más chica que los 300 megapascales de nuestro H30, por ejemplo. Este vale 2 ms sobre J por K por B por D cuadrado. Lo que hicimos fue despejar F sub C de este que está acá. Digamos, si acuérdense que este es un producto, ¿no? J por D. J por D cuadrado. Si tomamos un momento ahora respecto de la resultante comprimida, ms, ¿a qué va a ser igual? A T por JD. Y T dijimos que era F sub S por A sub S por JD. Entonces, F sub S, ¿a qué va a ser igual? A M sub S sobre AS JD. ¿Cómo entonces podemos hacer cómo giraría un cálculo de esto? Bueno, hay varias formas, pero con las ecuaciones que tienen acá, lo que ustedes pueden hacer es primero encontrar K y J. Ese sería el valor lo más complicado de hacer. Para eso van a necesitar encontrar el N y las tensiones
Bueno, tienen varias maneras de hacerlo. Hay una que está propuesta en, en el regla, en el eh, está propuesta en el MacGregor, que se las puedo comentar brevemente. Pueden mirar el ejemplo 9.2. Pero lo más relevante es que K, ¿qué es lo que hace? Calcula la cuantía geométrica, que es AS sobre B por D. Después multiplica ρ por N. N lo conocemos porque es la relación entre E sub S y E sub C. Y después K lo calcula directamente como la raíz cuadrada de 2 ρ N más ρ N al cuadrado menos ρ N. Con ese valor de K despejan todo. Si ustedes prefieren, en vez de hacer esta, o sea, con esa calculan F y calculan S sub S, porque con ese K, para sacar JD ya tienen todo, porque D lo conocen, hacen 1 menos K sobre 3, tienen JD, con JD sacan esta que está acá, sacan la tensión en el hormigón, y más importante todavía, sacan esta que es la tensión en el acero. Si en vez de hacer la cuenta esta que yo les propongo, quieren hacer otra cosa, se puede hacer, hay 2 millones de maneras de hacer lo mismo. Lo importante es el planteo de tensiones que nosotros tenemos. Bueno, una cosa que se puede hacer también, si uno quisiera refinar esto, que no lo vamos a hacer nosotros, pero si uno quisiera refinar un poco esto, es esa sección transformada. Nosotros sabemos que conforme pase el tiempo van a empezar a aparecer los efectos de creep. Entonces nosotros vamos a querer que esos efectos de creep estén de alguna manera considerados en esa sección transformada. Para eso lo que podríamos hacer es, si el que quiere verlo, puede repasar la sección 3.6 del MacGregor. Para ver cómo mejorar la estimación de la sección transformada. Normalmente no hace falta esto, porque el creep nosotros lo podemos tener en cuenta. No es tan importante al momento de determinar las tensiones, aunque sí cambia, porque imagínense que, ¿dónde cambia? Fundamentalmente, cuando nosotros tengamos armadura comprimida. Porque ese módulo de elasticidad del hormigón, que va a determinar el valor de N, y por lo tanto la manera en que se reparte la tensión en esa fibra entre el hormigón y el acero, si el hormigón se sigue deformando y el acero no se deforma para carga constante, va a haber una transferencia de carga entre el hormigón y el acero. Es por eso, por ejemplo, que nosotros cuando estudiamos columnas fijamos como cuantía mínima el 1% para tratar de impedir que en carga de servicio, como consecuencia del creep, la barra del hormigón entre en influencia. Para el cálculo de tensiones, para fisuración y demás, no es tan importante esto. El que quiere hacerlo chumea ahí, no hay problema. Bueno, entonces vamos a ver ahora algo sobre fisuración. Ya habíamos visto hasta el cansancio que hay distintos tipos de fisuras. Podemos decir que hay fisuras por tracción directa. Estas son fisuras que se originan cuando tenemos, por ejemplo, elementos que están traccionados, tensores, y que tienen la particularidad de que atraviesan toda la pieza. Entonces, yo voy a ver una estructura, la miro y veo que tengo una fisura que arranca abajo, llega hasta arriba, la miro en una cara y está, la miro en la otra cara y está, la miro en la cara de arriba y está, la miro en la cara de abajo y está, digo, esto tiene toda la pinta de ser una fisura de tracción. Y es perpendicular al eje, o mayormente perpendicular al eje. Esa fisura de tracción, si yo tengo secciones muy gruesas,
muy, muy, muy gruesa, puede pasar que si yo tengo la armadura por acá, además de esta fisura que está acá, nos aparezcan fisuras a estos niveles. No es lo más habitual, pero puede pasar. ¿Cuánto es grande? ¿Cuánto es la separación más o menos? De, entre 0,75 y 2 veces el espesor mínimo del elemento, para tener una idea. Entonces, por ejemplo, por una losa de 12 centímetros, si nosotros tuviéramos para un tensor, por ejemplo, de 20 por 20, nosotros tendríamos fisuras de entre 20, de cada 20 o cada 40 centímetros. O sea que están bastante, bastante juntas. Bueno, vamos a ver otro, por ejemplo, eh, otra fisura que nosotros ya conocemos. Flexión con o sin carga axial grande. Este tipo de fisuras también las vimos bastante, son fisuras que arrancan en la cara traccionada y suben hasta el eje neutro y son más bien verticales. Se inclinan cuando empieza a aparecer corte. Las que no vimos nosotros son las de torsión, porque no cubrimos el tema, es raro que haya problemas de torsión en vivo al almidón armado, pero simplemente para que tengan una idea, si la pieza es así, ahí, nosotros vamos a poner acá. Las fisuras de torsión tienen un tema. Las de corte son las mismas en las dos, o sea, en las dos caras del elemento yo tengo la tensión principal de tracción. Cuando yo tengo flexión y corte, se inclina en la misma dirección. Por eso cuando nosotros doblamos la barra para el mismo lado de una cara que en la otra. Ahora, las de torsión son un poco más complicadas. Porque en una cara tienen la misma inclinación y en otra tiene 90 grados de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengo torsión y corte? En una cara del elemento vamos a tener una fisura así. Acá vamos a tener una horizontal normalmente. Y acá de este lado vamos a tener una que va a estar más bien vertical. ¿Por qué? Porque cuando se sume con la de corte tiene el signo contrario, entonces se va a poner vertical de vuelta. Eso sí tengo torsión y tengo corte, que sería lo más normal para la vida de nosotros. Si tuviera solo torsión, la del otro lado estaría inclinada hacia atrás, digamos. La voy a dibujar acá punteada. Estaría inclinada así. Entonces, si yo voy y veo una fisura de tipo helicoidal, digo, uy, esto tiene torsión. Si veo una fisura que de un lado tiene una dirección y del otro cambia el ángulo, se empieza a poner vertical, va a depender que se ponga vertical del valor relativo de la tensión de corte respecto a la tensión de torsión. Pero veo que cambia el ángulo, que mira de un lado una cara de la viga y tiene un ángulo, miro la otra cara de la viga y tiene otro ángulo distinto. Digo, acá hay corte, hay flexión, pero también hay torsión. Después veré qué hago con esa información. Después otro tipo de fisuras que también vimos nosotros son las de adherencia, que esas son las que ocurren a nivel de las capas de barra, dependen de la separación entre barras y también de las tensiones que yo estoy haciendo desarrollar a la barra. O sea, cuando corto una barra, por ejemplo, que ahí estamos dejando mucha tensión en el hormigón, ahí pueden pasar eh, algunas cuestiones. ¿Cómo controla el reglamento normalmente? Porque yo cuando arranqué la clase diciéndole que este tipo de estados límites de servicio no suelen ser determinantes para las piezas de hormigón armado. ¿Cómo controla el reglamento todos estos problemas? Fijando límites para la separación y armaduras mínimas, las dos cosas.
De esa manera lo que el reglamento busca es limitar la tensión de trabajo, o sea, indirectamente la tensión de trabajo de las barras para los estados límite de servicio. Ahora, ¿cuándo yo tendría que investigar esto? Cuando por algún motivo la fisuración en mi estructura juegue un rol determinante. Por ejemplo, si estoy conteniendo líquidos, ahí tendría que mirar las fisuras, porque si las fisuras son muy grandes, no voy a contener el líquido. Si tengo un ambiente sumamente agresivo, por ejemplo, en muchas instalaciones industriales, donde se pueden desarrollar ácido sulfúrico, que es corrosivo para las barras, es importante que yo trate de mantener la fisura tan reducida y tan separadas como sea posible. Esa información también va a permitir, si el ambiente es muy agresivo, por ejemplo en la escolada continua, lo que me permite, nosotros le damos esa información al cliente y ellos pueden hablar con el proveedor de pintura para ver qué recubrimiento tiene, por un lado, la capacidad de resistir esa agresión y por otro lado, la elasticidad suficiente para poder absorber ese ancho de fisura. Esta es una información relevante, es muy difícil de calcular. Otro tipo de deformación o de fisuras que aparecen son deformaciones o fisuras por deformación impedida, que son súper comunes en estructuras de hormigón. Caso típico es una pared hormigonada contra una solera. Por ejemplo, si tiene una vista, tiene acá la pared, tiene acá la solera, acá está. Esto lo estoy viendo en corte, ¿no? Ustedes primero van a hormigonar esto que está acá abajo. Van a dejar barras en espera, van a armarlo de arriba. Normalmente se deja un zocalito acá para poder poner, si hay agua, pues poner una junta o tres top. Si no, se deja un zocalito chiquitito acá, pero esto ya es una sutileza. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hormigono, esta capa que está acá abajo, esta, tiene la deformación impedida porque cuando por la retracción por fragua se quiere contraer, el hormigón de la solera no lo deja. En cambio, esta capa que está acá arriba, esta, tiene la deformación libre. Entonces lo que termina pasando es que como tengo diferencia de deformación entre uno y otro, van a empezar a aparecer fisuras que pueden ser de dos tipos, o grandes fisuras muy espaciadas, por ejemplo, poner acá, fisuras así, y en el medio pueden aparecer fisuras más chiquititas a menor espaciamiento. Para calcular la armadura, ¿cómo puedo resolver esto? Tengo varias maneras. Una es con mucho cuidado constructivo, que normalmente no se puede solucionar eso. La otra es poniendo más armadura, de manera que esas fisuras que se quieren desarrollar las puedan tomar las armaduras porque no se van a abrir. Vamos a ver después, por lo menos conceptualmente, que más adelante el tamaño de la apertura de la fisura va a depender esencialmente de la diferencia de deformación entre el hormigón y el acero. Porque si el acero y el hormigón se deformaran lo mismo, habría una fisura, pero no habría distancia entre las dos caras cuando nosotros tiramos. Entonces, ¿de cuánto va a ser esa distancia entre las dos caras de la fisura? Bueno, va a depender de la diferencia de lo que se deformó el hormigón versus lo que se deformó el acero. Y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Bueno, y hay un tipo de fisura más que me gustaría ver, que ya esta es más de tipo... podríamos ponerla bajo el otros, que tienen el map cracking, que es cuando se hace una fisuración superficial tipo mapeo. Esto es típico de los revoques, por ejemplo, cuando no están bien humedecidos, los agarra el sol. En el hormigón puede pasar también si yo no tomo ciertos cuidados. Normalmente no afecta, es una capa súper superficial, no afecta el desempeño de la estructura. Después hay otros debido a la corrosión. Esto porque los volúmenes de los óxidos es más grande que el volumen que ocupa la barra de acero.
y por lo tanto hay un problema de que son esos hormigones que nosotros vemos que el recubrimiento se sale, uno dice estalla el recubrimiento. Entonces cuando yo voy a ver una barra y el recubrimiento está saltado y veo que el daño se limita solamente a eso y miro la barra está oxidada, una conclusión razonable es decir que fue debido al óxido y no debido a otro problema subyacente. Así que esa es otra conclusión. Después hay algunos más, como la deformación plástica, pero son cosas muy específicas que no vienen al caso ahora. Bueno, una cosa que sí quería dejarles como dato es que respecto de las fisuras producidas por las cargas, que ya vimos que no son todas las fisuras. Algunas fisuras son producidas por las cargas, otras no. Si tuviéramos nosotros que calcular el ancho de esa fisura, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, sirve volver a un ejemplo que vimos al principio de año, pero volver a retomarlo ahora, que, que tenemos un poco más o sea, ya hemos transitado un poco más del curso y podemos sacar alguna conclusión más. Si nosotros tenemos acá una barra de hormigón, un tensor de hormigón, acá tenemos una barra, podemos ubicarla en el medio, y acá tiro con una fuerza P, y acá tiro con una fuerza P. Antes de la fisura, si nosotros tuviéramos que ver cómo están distribuidas las fuerzas, cómo dirían que están distribuidas, yo les conté, los ayudo yo, como la deformación entre las dos es lo mismo, el acero tendrá más carga que el hormigón, es decir, acá tendremos todo el acero. Vamos a dibujar acá la tensión en la barra de acero, vamos a dibujarla hasta acá afuera. Nosotros tendremos acá P sobre AS, ¿hasta dónde? Hasta por acá. Acá habrá una reducción. Después nos quedaremos con un poquito porque el hormigón va a tomar una parte grande. Acá va a empezar a subir de vuelta y acá de vuelta es constante. Y en el hormigón, ¿cómo va a ser? Un poco al revés. Acá va a decir, siempre con la sección sin fisurar, ¿no? 0, 0, 0, 0, acá va a subir. Constante. Va a bajar y a 0. Este es el F sub C. Cuando aparece la primera fisura, vamos a ponerlo en este color verde. ¿Qué es lo que pasa? Esta va a cambiar, porque en este punto, ¿cuánto va a volver a valer? P sobre A sub S. Va a venir hasta acá. De vuelta acá va a transferirse al hormigón, acá sigue constante, acá de vuelta sube y se va para acá. Y en el hormigón, ¿cuánto va a valer? Va a subir, acá ¿cuánto va a valer? 0. Entonces esto va a ser así, va a bajar, va a subir. Entonces la pregunta del millón, ven que la tensión tanto en el acero como en el hormigón es distinta a lo largo de toda la barra. Entonces, si nosotros integráramos por ejemplo, integráramos el valor de E sub S entre dos fisuras y el de E sub C entre dos fisuras y lo restáramos, lo que obtendríamos es el ancho de fisura promedio entre esas dos fisuras. El problema es que esta distribución no es tan fácil de conocer, entonces nos vamos a quedarnos, vamos a trabajar en otras cosas. Pero sí vemos que cuanto más armadura yo pongo y cuanto más baja la tensión de trabajo de la barra para las cargas de servicio, más chiquita va a ser la fisura. Aunque me cueste decir qué tan chiquita va a ser. Siempre que ponga más barra, va a ser más chiquita la fisura. Entonces una manera de controlarlo va a ser con armadura. Obviamente tendremos que tener cuidado,
tenemos que tener algún cuidado con no pasarnos de la altura máxima, ¿no? Por otro lado, en este tipo de regiones tenemos que tener también mucho cuidado con la fuerza de transferencia de tensiones, porque acá nosotros no las dibujamos, pero para que uno pueda pasar de esta situación a esta, en las barras de acero se tuvo que desarrollar una tensión de adherencia. Esa tensión de adherencia, acuérdense que son la carga de los flancos de las deformaciones contra el hormigón. Y ahí eso también va a producir fisuras. Entonces, otra situación donde potencialmente van a aparecer más fisuras es cuando nosotros decidamos interrumpir alguna barra, porque ahí van a tener que, además de todas las tensiones que se desarrollan para, en la pieza, van a tener que aparecer también las tensiones que nos permitan transferir los esfuerzos de esa barra a otra barra o anclar esa barra, o sea, piénsenlo como quieran. Entonces, la otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿para qué vale la pena controlar la fisuración? ¿No? Sería... Bueno, acá hay un tema, históricamente siempre se buscó controlar la fisuración eh, por tema de durabilidad. Pero muchos estudios recientes sugieren que mucho más la influencia de la alcalinidad del medio en la protección de las armaduras que el ancho de la fisura. Entonces eso es un tema que está sujeto a debate y cada vez hay más consenso en que el principal motivo para controlar la fisuración son estéticos o de servicio, por ejemplo, porque estoy conteniendo un fluido o porque tengo una atmósfera netamente agresiva, pero no para cuidar a las barras de hormigón de una corrosión externa normal. ¿Cuánto es una... ¿Cuántos son los... O sea, ahora vamos a ver vamos a ver los motivos primero y después vemos cuáles son las grandes. Bueno, el primer motivo sería controlar pérdida de fluido. Yo diría que esto hace 20 años atrás tenía algún valor, porque los tanques de los edificios eran de hormigón armado, entonces había que hacer alguna cosa. Hoy prácticamente no se hace nada de hormigón armado, los tanques son metálicos. Los tanques de muchas piletas industriales se están revistiendo ya, entonces yo creo que esto de controlar la pérdida de fluido les va a pasar poco, pero sería uno de los principales motivos. Después el otro es si hay soluciones acuosas que pueden alcanzar la armadura y son corrosivas. O sea, no la corrosión normal de la atmósfera. O sea, si usted tiene un edificio sujeto a condiciones normales, no. Tiene que ser por ejemplo, instalación industrial, algo de eso. Una estructura enterrada en un suelo agresivo, donde hay agua, y el agua de contacto es agresiva. Después, otra puede ser por estética. Muchas veces hay necesidades de que un hormigón que se proyecta como un hormigón visto, además de estructural, tenga un control de fisuración tal que no pueda ser visto a simple vista por el ojo humano. Ahora vamos a ver más o menos esto para que se den una idea. Son eh, para tener una idea, son deformaciones muy chiquititas, de alrededor de a ver, vamos a ver, um, aproximadamente desde 0,25 milímetros hasta, eh, digamos, esto es medio variable, ¿no? Hasta 0,33. En este rango normalmente las fisuras no se ven con el ojo descubierto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular? ¿Cómo podemos limitar el ancho de fisura? Entonces, antes de que ustedes se embarquen alguna vez a prometer esto, lo que tienen que saber es que no, y voy a remarcar no acá, no hay un
método universalmente aceptado para determinar ancho de fisura. No hay. Entonces, si todos nosotros nos ponemos a calcular el momento nominal de una viga, más o menos vamos a estar todos en el mismo valor. Todos. No importa. Algunos usarán más el método que vieron con Martín y con Álvaro, otros usarán el método que les di en la teoría, otros usarán otro método. Todos vamos a estar en el mismo lugar. Para calcular el ancho de fisura hay 200 métodos y dan todos números distintos. Muy distintos. Entonces, antes de que ustedes se embarquen en prometer alguna vez determinar un ancho de fisura, sepan que es una situación potencialmente conflictiva y que la calidad de la predicción es mala. Yo creo que la ecuación que más se usa, sobre todo en el ACI, es una ecuación que se desarrolló en base a ensayos, es empírica, y es la ecuación de Gary-Lutz. Y tiene esta forma. Si nosotros, esta ecuación se desarrolló para para una separación o para un ancho de fisuras de 0,40 milímetros, y lo que permite calcular es la separación entre las fisuras. Y vale 380 por 280 sobre Fs menos 2,5 de C sub C, y esto tiene que ser siempre menor o igual que 300 por 280 sobre Fi. Fs. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una tensión de trabajo de este valor, sabemos que el ancho de fisura va a ser como mucho de 0,40 milímetros y la separación más probable de esas fisuras va a ser esta. Si yo quiero reducir entonces quiero reducir la separación entre fisuras, ¿qué puedo hacer? Lo primero es bajar Fs. ¿Cómo bajo Fs? O bajo el momento, usualmente es imposible, o bajo la tensión de la barra, bien dándole más sección a la pieza, que agregando los brazos de palanca, o bien agregando armadura. Hay que bajar Fs. Lo otro, la distancia de sub C entre la fibra de hormigón, que acá está llamada así, entre la capa externa y el centro de las capas de hormigón, también depende de eso, la puedo bajar y me ayuda. Y después lo otro que interviene, que no tiene tanto sentido, o sea, bueno, con estas dos cosas están bien. Entonces, trabajando sobre esas cosas, yo puedo mejorar tanto la separación como la distancia. Igual, profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué sería necesario bajar la separación entre las fisuras? ¿No convendría que estén lo más separadas posibles? Depende de tu problema. Normalmente, a medida que vos tenés, porque hay una cosa que acá no está vista, pero a medida que las fisuras se alejan, son más grandes, porque vos pensás en esta ecuación que vimos acá. Si esto que está acá es un problema físico, es decir, que la diferencia entre lo que se alarga el acero y lo que se comprime el hormigón, o sea, y lo que se alarga el hormigón, digamos, esa diferencia es el ancho de fisura. Y eso está dado por tu problema. Si vos tenés más distancia entre las fisuras, esto se agranda más, digamos. Porque vos estás integrando más área, digamos. Y estos picos son iguales, pero están separados como un área más grande. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, normalmente vos tenés como los dos escenarios. Muchas fisuras cerquitas, pocas fisuras grandes. En realidad, esto, de vuelta, Tomás, esto que estamos viendo acá es súper complicado. No tiene... Súper complicado, no las cuentas son cuentas de dividir, pero es muy complicado hacer una buena predicción.
no, no hay eh, no hay buenas maneras. De hecho, yo estoy ahora trabajando en una estructura que tiene problemas de corrosión y esto es un problemón, digamos, porque tiene mucha temperatura, es un problema grande y no es tan fácil de resolver, digamos. No, eso es lo que te quiero decir. No es tan fácil de. Vos podés hacer todas estas cuentas, pero después, como en la práctica, qué pasa, es difícil de predecir. Así como yo te digo que el momento nominal que uno predice con el cálculo está muy cercano a la realidad. O sea, si nosotros pudiéramos romper una viga, que esperemos que el año que viene podamos hacerlo, ya lo estamos gestionando. eh, el momento nominal que uno calcula está muy cerca del momento de rotura, pero muy, muy cerca. Por ahí vos sacás 23 kN y se rompe a los 25. Ahora, esto es una aventura y hay de todo. Vos lees la literatura y hay desde cosas que la clavó al segundo decimal, el triple, la mitad. Tener un desvío del 30% en esto es normal. No, no, pero normal como bueno, te diría. No sé si te contesté. Sí, sí, quedó Perfecto. claro, gracias. No, por nada. Bueno, una cosa que pueden hacer es, si quieren, esto, pero es súper pavo, eh, pueden ver los ejemplos. Fíjense que esta ecuación es muy parecida a la ecuación que nosotros usamos para determinar la separación máxima en la armadura principal de losas unidireccionales. Así que está bueno, es muy, muy parecida y esa es la base de esa ecuación. Si quieren pueden ver los ejemplos del MacGregor, el 9.3 y el 9.4. Son dos ejemplos para chequear separaciones, pero no van a ver no van a ver grandes cosas, la verdad. Si quieren lo miran, no son muy relevantes, esto voy a poner acá, optional. Bueno, y por último, lo último que quiero ver con ustedes hoy, antes de saludarlos y desearles un muy feliz lunes, es ver el tema de las deformaciones. El tema de la fatiga, como les decía, es un caso súper raro que no vale la pena de ver y las vibraciones, la verdad que rara vez son un problema y cuando son un problema no alcanza con una ecuación que yo les pueda dar acá. Hay que estudiarlo con más detalle. Entonces esos problemas sepan que existen, no son habituales para los edificios de todos los días y no se vuelvan locos tampoco con eso. Entonces vamos a ver ahora flechas en vigas de hormigón armado. Acá hay una cosa que también me gustaría ver, o me gustaría comentarles brevemente. Normalmente está una de las cosas que se está poniendo como de moda, como las vigas son cada vez menos altas y una parte grande de la carga de la estructura es carga muerta. Lo que a veces se hace es contraflechar a las vigas, es decir, hacerlas a propósito con el piso arqueado, siguiendo la forma del diagrama de momento, de modo tal que cuando yo cargue la viga, con la carga de peso propio, la flecha que se genera en esa condición haga que la viga se vea horizontal. Porque nosotros lo que podemos ver son deformaciones, pero no podemos ver tensiones. Entonces, si nosotros vemos la viga flechada hacia abajo, nos preocupamos. Ahora, no sabemos si la viga estaba flechada hacia arriba y ahora se acomodó y se puso horizontal. Esa es una cosa que se ha puesto de moda mucho ahora. Antes se hacía, pero ahora se puso de moda unos contraflechados enormes. No el que se usó históricamente. Entonces, sepan que esto se hace, a mí me parece una mala práctica. Me parece que las vigas tienen que tener la altura que tienen que tener, ¿viste? Y después si hay una viga que puntualmente en algún lugar del proyecto tiene que tener otra altura, porque qué sé yo, bueno, en esa viga se puede hacer algo, pero hacerlo como una práctica generalizada y decir, bueno, las deformaciones ya no son más un problema, a mí me parece una mala práctica. Bueno, sepan que se hace. Pero ¿cuál es el comportamiento de una viga si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada con una carga uniforme? Vamos a dibujar la viga. Con la viga simplemente apoyada. Esta carga que está acá, ¿cuál va a ser? ¿La última? La de servicio. La de servicio. Muy bien. Le voy a poner Q sub S, aunque en realidad nosotros podemos cargar desde cero hasta la última, ¿no? Sí, sí. Entonces voy a cargar, pongo hasta acá y acá voy a dibujar
en el centro del tramo voy a medir la flecha, que la vamos a llamar delta. Esta la vamos a medir en milímetros y la carga Q la vamos a medir en kilonewton por metro. Si nosotros tenemos que dibujar esa curva, nosotros vamos a tener varias secciones. Vamos a tener una viga, así la hacemos más divertida y no hacemos dos para cortar el viaje. Vamos a hacerla así la viga. Total, ustedes son grandes ya y... ¿Qué particularidad tiene esta viga? Esta viga va a alcanzar su momento último cuando se plastifiquen las secciones extremas y el tramo central. O sea que van a tener dos momentos de plastificación. Entonces, vengo acá. Este punto A, vamos a decir, es el punto. Se alcanza el momento de fisuración en los extremos. Que los dos se van a alcanzar al mismo tiempo, ¿sí? Voy a dibujarlo un poquito más. Un poco más hacia arriba, así. Ahí. Después tendremos un punto B. Acá donde se alcanza el momento de fisuración. En el centro. Después por acá. Ahí llegamos al momento. Estamos en la zona de servicio. Ahí van a pasar dos cosas. En realidad, si yo sigo cargando, voy a venir para arriba, así. Pero si dejo la carga esta de servicio, me voy a venir por acá. Porque va a aumentar la deformación sin aumentar el momento. Si yo sigo cargando, este que está acá D es el momento nominal. Normalmente ahí vamos a empezar acá. Por acá va a empezar, ahí va a ser va a entrar en influencia los extremos y por acá va a entrar en influencia el centro, pero al fin del día va a ser lo mismo. Entonces, con eso tenemos cubierta todo. Entonces, hay dos preguntas que nos podemos hacer. Primero, ¿cuánto vale esta distancia? Que vamos a llamar deformación instantánea. Y después, ¿cuánto vale esta distancia? Que vamos a llamar deformación diferida. Las dos son importantes. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo determinar otra cosa interesante de esto. Si nosotros miramos esa... Ahora dibujamos otro diagrama, ¿no? Que es este que está acá. Los voy a traer del libro estos dos, porque me parece que vamos a estar mejor ahí. Ahí nos fuimos. Quiero ver con ustedes. Es todo gráfico. Bueno, fíjense acá. Acá hay dos cosas dibujadas.
Una es la relación momento-curvatura. Esta es la relación más importante del comportamiento de las vigas. ¿Se acuerdan que esa relación era 1 sobre I? Esa es la curvatura. La curvatura lo que me da, si nosotros tenemos acá la deformación específica del hormigón y acá la deformación específica del acero, esto que está acá es la curvatura. Entonces el momento sobre la curvatura es igual a I. Eso es lo mismo que sale de la ecuación de la viga elástica. Entonces acá se dan varias situaciones. Esta es para mí la manera más interesante de ver el problema. Nosotros vemos que la relación entre la curvatura y el momento es E por I. No es ni E ni es I. Y la verdad que las dos cosas un poco que cambian. Un poco el modo de elasticidad a medida que el hormigón se degrada cambia, y un poco el I, el momento de inercia, a medida que la pieza se empieza a fisurar y se degrada, también cambia. Entonces, una decisión que nosotros podemos tomar es como depende de E por I, así como hicimos en columnas, en vez de calcular E y calcular I, podemos ver cómo varía E por I. Y ya está. Total, nosotros lo que queremos ver es cómo se relaciona el momento con la curvatura. Así que no hay mucho problema ahí. Entonces, acá abajo tenemos la curvatura, arriba tenemos el momento. Si la sección no estuviera fisurada, el camino que va a seguir es este que está acá. Porque E por I no valía nunca, la distribución de tensión es E lineal, y el valor de E por I, que es el cociente entre M y Phi, que es esto que está acá, es constante porque la relación entre M y Phi es lineal. ¿Eso en dónde se da? En materiales elásticos, isótropos y homogéneos. Por ejemplo, cuando estudiamos el acero hasta la tensión de fluencia, tenemos un diagrama MI de ese estilo. En el hormigón van a pasar distintas cosas, que son esas que nos van a llevar a distintas situaciones. La curva que sigue la barra, si nosotros trazamos el momento curvatura de la barra real, es esta que está acá. Entonces, si nosotros queremos conocer el E por I para distintas situaciones, distintos puntos, por ejemplo, hasta el momento de fisuración es constante. Pero a medida que voy avanzando y me voy alejando del momento de fisuración, voy teniendo un valor distinto de momento, de E por I, que es distinto en cada punto, porque a medida que voy avanzando cada vez me inclino más. ¿Hasta que dónde vuelve a ser constante? En el punto este que está acá arriba, B. Entonces, se desarrolló el concepto de momento de inercia efectivo. Vamos a dejar fijo el valor de E en el valor que calculamos, y el momento de inercia lo vamos a calcular de esta manera. El momento de inercia efectivo lo vamos a calcular con una ecuación que les voy a mostrar ahora. Después vemos algo del CRIP y ya con eso cerramos. No hay mucho más para... O sea, hay algunas cosas más para ver, pero bueno, esto es lo que podemos cubrir en la clase. Bueno, la inercia efectiva esta voy para afuera. La inercia efectiva. Bueno, entonces, ese momento de inercia efectivo el ACI propone calcularlo de esta manera, como dividiendo el momento crítico dividido este valor de MA, que ahora les digo que es. Acá hay un factor alfa, acá está el momento de inercia bruto, 1 menos M crítico sobre MA, todo esto a la alfa por I crítico.
Ahora les digo qué es cada cosa. O sea, este es el de la sección bruta. Este es el de la sección cuando se fisura. Este momento de acá es el máximo momento en el elemento para el estado de carga que estamos analizando. Es decir, para el que nosotros estamos computando esta inercia efectiva. Normalmente lo que se usa como valor de alfa, aunque ahí eh, no está del todo puesto, es decir, el valor de alfa que se usa habitualmente es 3. Así que ese es con esa relación es como se calcula el momento crítico. O si quieren usar una relación un poco más simple, un poco más cómoda para usar, sacan el I crítico menos IG menos I crítico. Todo esto por M crítico sobre MA. Y esto al cubo. Y lo que se propone usar es digamos, cuando tenemos vida continua, acá hay un problema grande porque vamos a tener un momento efectivo en la región negativa y un momento efectivo en la región positiva. El ACI lo que propone es usar así no solo un momento de inercia efectiva en cada una, porque los momentos de fisuración todos van a ser distintos, porque en una tengo la viga para un lado, en otra tengo la viga para el otro. Entonces, lo que propone es usar un valor promedio. Eh, una mejor hipótesis es si yo tengo, es decir, ACI propone en vías continuas, ¿no? Propone promedio entre negativo y positivo, entre apoyos y tramos. Pero una mejor recomendación sería usar, si yo tengo los dos extremos continuos, usar 0,70 del promedio, perdón, del tramo central, más 0,15 de un extremo, más el otro extremo. Y si tengo un extremo continuo, propone usar 0,85 de IEM más 0,15 del IE en el extremo continuo. Bueno, otra pregunta interesante sería ¿cuál es la luz que tomamos? Bueno, acá hay toda una discusión también, si tomarla de cálculo, la entre apoyos. Acá hay todo un debate. La verdad que como esto es un cálculo tan poco preciso, y lo que está al lado de la seguridad es que uno calcula una deformación más grande, más bien que más chica. Lo que se suele tomar es la luz total, es decir, entre eje, elemento, en lugar de tomar la luz libre para el cálculo. Después, por último, lo último que quiero ver con ustedes es qué pasa con las deformaciones diferidas. Y ahí vemos una cosa más de acá y ya con eso cerramos. Bueno, ¿qué pasa con las deformaciones diferidas? La manera de manejar la deformación diferida, lo que tendríamos que tener es en cuenta cómo varía para carga sostenida esa transferencia de esfuerzos entre el hormigón y el acero, o cómo se incrementa de alguna manera la curvatura sin que se incremente el momento. Entonces, las dos condiciones lo que hacen es incrementar la deformación de la viga. Entonces, una manera fácil de calcular la que propone el reglamento es esta que está acá. Son las deformaciones diferidas.
Entonces, vamos a calcular la deformación diferida. La deformación diferida sería la deformación que yo voy a tener más probable en la estructura cuando termine de ocurrir el creep. Que en el hormigón se toma a los 5, de manera nominal, a los 5 años. Quiere decir que si yo voy a mirar una estructura que tiene 1 año y la voy a mirar a los 2 años y aumenta la deformación, no debería preocuparme. A los 3 tampoco, a los 4 tampoco, a los 5 debería estabilizarse y ya empezar a hacer, a medida que se va acercando a los 5 años debería estabilizarse. No es que es una regla matemática, pero si yo tengo una estructura que tiene 20 años y se sigue deformando, algo pasó. Y ahí hay que mirarlo. Así que normalmente 5 años es un valor razonable para empezar a ver una estabilización en la deformación de largo plazo. Entonces, el reglamento propone calcular esa deformación de largo plazo multiplicando la deformación instantánea, delta I, por un factor que es 1 más lambda delta. El factor lambda delta es un factor que depende de psi y de 1 más 50 veces la cuantía de armadura comprimida. Este factor de acá es un factor que varía entre 0, si estamos viendo deformaciones de corto plazo, y 2, si estamos viendo el final de la historia. Hay un gráfico que tienen acá, que lo podemos copiar. Que es este que está acá. Ahí Álvaro levantó la mano, no sé si se cayó de arriba el teclado o... Ok, pará, vamos a darle... ¡Qué prolijo! ¿Querés decir algo, Alvarito? Ahí. Sí, me caí arriba del teclado. Ah, perfecto. Entonces la clase está logrando su efecto. Si te dormimos hasta vos, está Pero bueno, logrando, siga, siga. No. está Un logrando el accidente. efecto. Un accidente. Bueno, ya igual ya en 20 minutos cerramos. Bueno, va, si quieren, podemos ver alguna duda que puedan tener para el examen o si hay cosas de trabajos prácticos y parece posible verlas a través de este medio, si hay elementos, y Martín y Álvaro se animan, también lo pueden ver. Yo cuento esto y ya... Sí, cuando termines, lo bueno sería organizar un poco la clase del lunes que viene, que vamos a intentar ver el trabajo práctico integrador, así que terminá y charlamos un poquito. Dale, pero la que viene era el integrador o el examen, eso es lo que no me acuerdo. La que sea el integrador, digo, no sé. Creo que el integrador era la que viene, me parece que es el examen, vamos a mirar por las Dale. dudas. ¿Por qué hay tanto silencio? Si ustedes saben si es el examen o no. El 11 de noviembre es el parcial, así que ese es el parcial. Después el Bueno. 18 tenemos feriado y el 25 tendríamos el TP integrador. Bueno, dejamos planteado si tienen tiempo para trabajar. Dale. Perfecto. Bueno, la verdad que está muy bien. A ver, espera que seguimos con esto. Bueno, entonces, esto lo que nos va a dar es el valor del numerito este de sí en función del tiempo en el que nosotros querramos medir la flecha diferida, porque puede ser que nos interese medir la flecha diferida en distintos momentos, o si nosotros somos súper prolijos y queremos tener en cuenta que la carga de peso propio va entrando a la estructura, no toda junta, sino que entra en distintos momentos. Por ejemplo, si yo tardo 1 año en construir el edificio, la carga va entrando despacio, en las columnas, por ejemplo, entonces puedo tomar alguna decisión con eso y ir sumando la carga con el E que corresponde. Si no, tomo 2 y buenas noches. Una solución fácil, la, la instantánea por 3, entre 2 y 3, digamos, es un valor razonable. Si uno dice, tengo que sacar una deformación diferida rápida, entre 2 y 3 veces la instantánea, es un valor muy razonable. No van a estar demasiado lejos si hacen algo.
Y ese Rho' que está ahí abajo, lo que les muestra es la influencia que nosotros vimos, benéfica, de la armadura comprimida respecto a la deformación a largo plazo. Lo último que le quiero mostrar es cuáles son algunos valores de deformaciones razonables. Entonces, por temas de visuales, la luz sobre 250 es un buen límite. Por temas visuales. Si ahora lo que nosotros queremos hacer es cuidar que nosotros tenemos arriba de nuestra viga elementos, divisiones, que pueden tener, esto visual, que pueden tener problemas. Si hay flechas grandes, normalmente el valor que se usa es la luz sobre 480 como límite. Es decir, yo agarro la luz de la viga, la divido por 480 y saco un número, en milímetros, por ejemplo. Y esa es mi flecha máxima, diferida, total. Esto es para particiones. Hay algunas particiones súper sensibles que necesitan la luz sobre 1000. Estas son las menos. Un buen límite general es la luz sobre 400. Si uno no sabe bien qué va a ir arriba, qué va abajo, dónde cómo van a cargar y demás, ese es un buen límite general. Bueno, después también acá hay un montón de cosas para ver, porque muchas veces lo que se toman son las flechas máximas, pero la verdad que en las losas hace un trabajo bueno que presentó Agustín Bertero, que muestra que en realidad los límites al inicio de las tablas de losa venían dadas no tanto por la deformación en el centro, sino por la pendiente del ángulo que formaba la diagonal. Entonces, a partir de eso, habría que revisar un poco algunos valores de algunas tablas para volver a ajustarnos a eso. Pero es un tema que da para mucho, por lo menos se llevan un pantallazo súper general. Si me hubiera gustado hacer una clase un poco más larga, pero no tengo más energía, la verdad. Así que si quieren ahora, si tienen alguna duda que tengan. Nada, bueno, lo dejo entonces, no sé, Martín, si querés coordinar la clase, yo los espero acá de fondo. ¿Algo para decir, Álvaro, algo para decir de algún quilombo que hayas tenido con flechas, vos? El edificio de Villa Gesell tuvo un problema de flecha. Era grande esa. Grande. Trágico. Sí, grande la flecha esa. Sí. Llegó hasta el piso. Mira, justo en la clase anterior habíamos hablado, ¿viste? Del Sí. tema de la seguridad. Parece, pero no hablamos más, nunca más volvemos a hablar de seguridad en esta clase. Fue justo, me acordaba el martes, pero fue el martes, hablamos la noche anterior nosotros. Sí, aparte hablamos de la energía potencial que tenemos ahí, Sí. que uno no se da cuenta, pero No. cuando se libera todo eso es una catástrofe. No, es inatajable. Y después, que eso también lo hablamos, que vos no sabés bien el coeficiente de seguridad que tenés. Por ahí tenés 1,01 y vos lo ves, y entre 1,01 y 3 no hay diferencia muchas veces. En un edificio no tan bien resuelto. Me intrigaría ver qué pasó, la verdad. Pero bueno, la verdad que no, hasta ahora no hay nada muy, muy concreto. Sí, y bueno, y un poco siguiendo, digamos, las noticias, no muy en detalle de mi parte, como que ya el profesional que estaba a cargo ya más o menos lo tienen Nada, esa es la historia de siempre. identificado y andás a ver cuál es su participación, pero es el responsable, ¿no? Entonces, ahí... Pero esa es la historia de siempre. La culpa es de los consejos profesionales. No, vos tenés que agarrar y ver. Aparte, el tipo no figura en ningún lado, lo agarraron igual. Entonces vos decís, ¿cómo es? Y, no entiendo. O sea, vino uno, te señala y dice, fue Martín, dice. Y a la mierda. No es que lo estoy defendiendo al tipo porque no lo conozco. Por ahí el tipo por ahí hay que meterlo 100 años preso, no lo sé. Pero a priori siempre la misma historia.
Sí, no, por eso siempre lo que decimos, si uno está a cargo, que realmente esté a cargo, ¿no? Porque ser un prestanombres siempre trae estos problemas, ¿no? Que después mucha responsabilidad, poco poder Sí, y sí. después pagar el pato de la boda, ¿no? No, sin duda, al tipo lo van a juzgar como si le hubieran dado $1.000 millones para hacer lo que estaba haciendo. Digamos. Ujú, No, ujú. no, tal cual. Bueno, los Y, dejo ahí a arreglar. Para el y 25 no, será. digamos, sí, para la clase esta donde vamos a ver el trabajo integrador, la idea es un poco, bueno, ustedes, Álvaro, corregime, ya las plantas las repartimos, no hemos Sí, sí, avanzado repartimos las plantas, bien. algunos Bueno, chicos me dieron las distribuciones de columnas, yo ya les di las indicaciones de que bueno, empiecen a hacer la parte del trabajo práctico número 1. bueno, así que la idea sería, por lo menos para la clase que viene, tener la parte formal que vimos de la memoria de cálculo, tenerla más o menos el borrador ya hecho. La estructura ya cerrada, que van a verificar, y bueno, y arrancar y casi terminar por lo menos con lo del análisis de carga, así solo nos queda la verificación de elementos. Si pueden hacer, digamos, la verificación de elementos, ya están en condiciones de hacerlo, pero bueno, si quieren verlo en particular o tienen alguna consulta, sería bueno ya tener el análisis de carga hecho. Y ahí en la clase podemos identificar el tren de viga que van a desarrollar para el cálculo y también las columnas principalmente. Después las losas habíamos quedado que eran toda la planta de losa la verificación, así que ahí no hay dudas. Y, y bueno, ya quedan, digamos, listos como para encarar la recta final, que es la verificación de elementos, ya una vez que tenemos las cargas definidas, ya después es todo más fácil. Así que no sé si tienen alguna duda o consulta que podamos cubrir ahora y si no, la idea esa sería para la clase que viene, donde veamos el trabajo práctico integrador, tener borrador de lo que es la parte formal, tener la estructura definida y tener el análisis de carga ya casi terminado, ¿no? Entonces, profe, la planta que usamos es esa que nos dieron a mitad de año, ¿no? Que nos dio Álvaro para que Sí, hagamos la sí, instrucción. Está bien, sí. listo. ¿Mm? Si se da alguna situación particular con las losas o alguna situación particular con las vigas, yo creo que ya tiene algún criterio como para definirlo. Si es muy raro, creo que no, porque las plantas eran bastante regulares. Pero si hay una situación particular, la vemos, la charlamos, pero ustedes propongan una, digamos, no vengan con la pregunta o en blanco, ¿no? Propongan uno y hagan algún numerito tentativo, algo por el estilo. Ok, gracias. ¿Mm? Y bueno, si tienen consultas, también en el campus podemos ver con respecto al práctico integral. Y también con respecto al examen, si tienen alguna duda puntual, sería bueno que la manden al foro, así todos están en conocimiento. Siempre aclaramos, el lunes no manden 150 preguntas porque no las vamos a poder responder. Pero bueno, de acá a una semana pueden ir mandando y vamos contestando. Sí, también si hay algo puntual, súper puntual, antes del examen lo contestamos también, no hay problema. Sí, eso no hay problema. Si hay algo súper puntual, no tiene que ser un mega desarrollo porque no podemos hacer el examen, pero si hay algo Uh-huh. súper puntual también lo vemos, no hay problema. Uh-huh. Bueno, por Bueno, mi no sé lado. si hay algo que quiera Martín vos agregar, no, con esto ya estamos. No, ¿Queda claro el no, trabajo práctico? Álvaro, ¿vos sí. querés agregar algo? No, para mí está todo claro. Yo ya creo que a los chicos, a algunos les marcamos algún tren de vigas y todos, algunos tendrían que tener bastante adelantado. Bueno, Bueno, perfecto. Yo bueno, ahí después escribo unas pequeñas líneas de lo que esperamos. dale. Ahí Daniel ahí levantó la mano. Dale, adelante, Daniel. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría hacer una consulta sobre el tema de compatibilización de losas en los apoyos? Sí. No sé si
si tenés ahí a mano para abrir la práctica que hicimos en la clase 6. A ver, un segundo. Hacé la pregunta mientras yo lo voy buscando. Bueno, porque hay en un momento, yo creo que debe ser algún tema de nomenclatura, porque cuando nosotros vimos las tablas, vimos que llamábamos X e Y a los momentos en apoyo. Y X, MX y MY entramos, según todo como según correspondiese, ¿no? Y bueno, y acá cuando hace la aproximación para el caso A, que habla, trabaja con M1 y M2. Yo supongo que deben ser los momentos de apoyo. A ver, para que ahí le pido la pantalla y lo vemos. Porque encima también aparecen M minúsculas al principio, que no sé si serán todas mayúsculas. No sé, algo como que no me... Ahí, ¿están viendo ahí? A ver, ahí estamos viéndolo. Todavía no. No se ve, Martín, ¿eh? A ver. Entonces esto como toda la pantalla. Ahí estamos. A 23 es la... Una 23. Sí. Sí, a ver, acá la nomenclatura es la que tiene esta tabla, digamos, la que tiene esta diapositiva, no corresponde con, digamos, la tabla, ¿no? No sé si está claro. O sea, acá Claro, pero en estos, en cualquier tabla, estos que están acá son los momentos de tramo y estos que están acá son los momentos de apoyo. ¿Bien? Me parece que el muchacho se refiere al desarrollo tuyo del ejercicio, ¿no? No sé, a la 20. ¿Ves ahí, por ejemplo, dice, Sí, ahí donde dice M1 más M2? sí. Si yo miro el dibujo, veo que M1 y M2 son los momentos de tramo. Sí, M1 y M2. Ah, acá sí, está bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, serían los momentos de apoyo. Sí, perfecto. Son los de apoyo, lo que llamaría yo Sí, X e Y, en caso según cómo esté ubicado. sí, exacto, sí. Ah, está bien, está bien. Sí, porque ahí me surgía la duda porque no digo cómo. ¿Para qué uso los de tramo Sí. en el apoyo? Sí, sí, correcto, la apreciación, sí. Sí, sí, acá cuando habla esta parte está hablando de los momentos de apoyo. ¿No? Es el Claro, que promedio de los dice momentos 1, de 2. apoyo. Claro, por eso dice 1-2, porque es en el de 1-2 lo toma como que este es 1, este es 2, entonces acá en el apoyo toma que es 1-2. Pero acá este y este son los momentos que estarían dando acá y acá, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Profe, una consultita. Entonces, en el apoyo Sí. toma un promedio del máximo de cada uno, digamos. No, un promedio de los que están en el apoyo. O sea, vendría a ser. Claro, de una y del otro. Un segundito, ¿no? Vamos. Sí, toma un promedio siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones que aclaramos. Vamos a ver si saca el recorte. Bueno, digamos, para aclarar un poco el esquema este que está acá, este punteadito, vendría a ser lo que indica acá como M1.
Bien, acá sería este M1, acá en el apoyo. Y este que está acá, este punteadito, vendría a ser M2 del apoyo, ¿no? Si querés, acá le ponemos apoyo. Bien, y acá también es apoyo. Entonces yo analizo los dos momentos de apoyo, saco el promedio, tengo un valor, ¿no? Esto tiene un valor. Esto tiene otro valor. Esto, ¿no? Esto tiene otro valor. Entonces tengo estos tres valores, ¿no? Pongámosle X, Y Z, ¿no? Entonces de acá, de estos que están acá, tengo que tomar el mayor. ¿Está bien? Buenísimo, gracias, profe. Y esto acá llamémosle como que estos son de tramos, ¿no? Como para aclarar la nomenclatura. Y entonces acá cuando te dice sacar el delta de momento, es el momento este que está acá, el momento este que está acá, que se llama 1', porque ahora está viendo el tramo, es el momento 1, que ahora sí es el momento de tramo, más el delta M que calculo acá. ¿Está bien? Y el delta M es la diferencia del el escaloncito dividido 2. ¿Está bien? O sea, acá está viendo el tramo. Acá está viendo el tramo y acá está viendo el apoyo. ¿Bien? Buenísimo, gracias. Bueno, por nada. Acá, digamos, acá, como dice negativo, acá debería ser igual, deberíamos aclarar que es el apoyo, ¿no? Pero como dice negativo, uno asume que los negativos están acá, ¿no? Y estos son los positivos. Bueno, esto perfecto. No sé si alguno tiene otra consulta. Bueno, cerramos, Tony. Bueno, perfecto, entonces. Nos vemos en el examen el próximo lunes, ahí en la facultad. Dale. Bueno,